¿Lees la palabra de Dios y no la entiendes? La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, les invita a escuchar su programa, La Espada del Espíritu, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a través de Radio Bucarica de Todelar, 1050 AM. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. La Iglesia Jesucristo el verdadero camino les da una cordial bienvenida al programa La Espada del Espíritu. Con ustedes Elsa Salas Mejía. Les invitamos cordialmente a seguir nuestros programas en las emisoras en Radio Todelar de 4 a 5 de la tarde de lunes a viernes por el dial 1050 y también por la emisora La Brújula dial 93.4 de 8 a 9 de la mañana y de 8 a 8:30 de la noche. De lunes a viernes estamos con ustedes compartiendo la palabra, instruyéndolos en verdad, en justicia, y que cada día seamos mejores personas, ayudando a que el mundo entre en razón, entre en la sintonía con el Señor para vivir los días que nos quedan con la voluntad del Todopoderoso. Vamos entonces a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor y vamos a dar unos temas maravillosos para todos aquellos que nos vienen siguiendo y para aquellos que van llegando al nuestro dial les damos una cordial bienvenida. Bendito y alabado sea el nombre del que hizo los cielos y la tierra. Padre, te damos gracias, pedimos sabiduría, entendimiento y comprensión para poder entender, para poder conocer y acercarnos día a día más a ti. Gracias, Señor, por la enseñanza, por la palabra, por la instrucción y porque día a día, Señor, te preocupas porque seamos más parecidos y semejantes a ti. Gracias, Señor, por la palabra que nos instruye, que nos inspira. Gracias, Padre, por revelar la palabra. Gracias, Hijo, por iluminarnos para entenderla. Y gracias, Espíritu Santo, por inspirarnos a compartir y a poner por obra la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, amén. A partir de este día vamos a enseñar unos temas importantes para todos nuestros amables oyentes. Tal vez en los diferentes programas radiales oímos de muchos temas, de muchas enseñanzas falsas, verdaderas, creyentes, no creyentes, en la palabra de Dios, palabra fiel y verdadera, como dice la Escritura, que nos enseña a cada uno de nosotros. Yo quiero invitarles a escuchar o a aprender esta parte que me parece importante, que cada uno de nosotros debiéramos conocer tan pronto conocemos del Señor. Quiero invitarles a que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra del Señor: toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tal vez nosotros hemos escuchado este mensaje, hemos leído este versículo, pero es importante entender y comprender que si la finalidad de Dios es que nosotros seamos perfectos o lleguemos a cierta perfección o alcancemos en la plenitud de Cristo el propósito que Dios tiene con la humanidad, el propósito que Dios tiene con todas las cosas que nos enseña la Escritura. La palabra dice toda la Escritura. Me está diciendo que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios o la Escritura es inspirada por Dios. Miremos entonces qué me está diciendo a mí la palabra de Dios
¿Qué me está diciendo a mí la Escritura? Que nos está diciendo que la palabra de Dios es inspirada. Pero miremos entonces qué significa la palabra inspiración. Según el diccionario, dice que la inspiración es el proceso o el resultado de inspirarse o de inspirar, es decir, de tomar aire que ingrese por la nariz y luego será expulsado por la misma nariz. Eso en cuanto a la parte física, pero en cuanto a la parte emocional, o en este caso que nos estamos refiriendo a la palabra, me está diciendo que es impulsar pensamientos en la mente. La palabra de Dios son todos los pensamientos que Dios tiene escritos en este rollo o en el libro o en donde quiera que los haya escrito al principio, pero que a través de los años, de los siglos, la palabra ha permanecido. Es impulsar pensamientos en la mente. Cuando una persona dice me siento inspirada, quiere decir que está llegando a su mente una serie de cosas, una serie de situaciones, una serie de conceptos, una forma o una manera de hablar o de hacer o de proceder en ciertos actos y en ciertas situaciones en las que nosotros actualmente estamos. Cuando hablamos de este concepto de la inspiración, quiere decir que está hablando los pensamientos que Dios tiene. Nosotros sabemos que Dios tiene una mente, que el hombre tiene una mente y que el Espíritu Santo tiene una mente y que Cristo tiene una mente. En los programas que estamos trabajando en la emisora Todelar, y también vamos a pasarlos y vamos a traerlos a esta emisora para que usted mire y analice cuáles son los problemas de la mente, cuáles son los problemas que tenemos nosotros los seres humanos por la mente. El pueblo colombiano está enfermo en su mente. Por eso las agresiones, las violencias, las intolerancias y todo lo que estamos viviendo es porque estamos enfermos mentales, producto de la guerra, producto de todas las situaciones que hemos estado viviendo durante muchos años a través de nuestra existencia aquí en nuestro país. Y eso lleva a desequilibrios, eso lleva a situaciones que nos van a poner a nosotros en entredicho. Y por eso nosotros estamos viendo el desorden y el caos a nivel de nuestro país y a nivel mundial, que es lo que estamos viendo y es lo que estamos analizando, esa situación que viene en la vida del ser humano. Fíjense que la palabra del Señor me está diciendo algo muy importante y dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando usted lee los proverbios, cuando usted lee salmos, cuando usted lee cualquier parte de la Biblia, son hombres que tuvieron una relación con Dios. Fueron mujeres que fueron usadas por Dios para ciertos eventos, para ciertas situaciones que la misma palabra de Dios nos quiere enseñar. ¿Cuáles son esos pensamientos que han llevado al Señor para que el pueblo, la iglesia y el mundo en general sea y se encamine dentro de lo que Dios tiene establecido? Fíjense que dice que es toda la palabra, toda la Biblia, toda la escritura ha sido dada por Dios. Dios ha escogido y escogió en diferentes etapas, en diferentes momentos, hombres y mujeres de la cual están escritas todos estos hechos, acciones, cosas malas y cosas buenas que hicieron estos hombres. ¿Para qué? Para dejar un ejemplo y para que nosotros tomemos de lo bueno y esas cosas que de pronto vemos que fueron errores de estas personas, nosotros no los cometamos para que no lleguemos a las consecuencias y a las condiciones en las que llegaron estas personas que nos enseña la palabra con respecto a cuando desobedecemos o cuando no nos dejamos llevar por la palabra de Dios. Dice que la inspiración es un concepto que tiene dos usos. Uno es la iluminación. Y cuando hablamos de iluminación, estamos hablando de algo sobrenatural que tiene una persona. Es cuando uno dice, por eso a mí el Señor me enseñaba
El Padre revela la palabra. El Hijo nos ilumina para poder entender y comprender la palabra de Dios. Y la inspiración, es decir, lo sobrenatural que Dios nos quiere mostrar a través de la palabra, viene por el Espíritu Santo. Por eso cada día nosotros debemos de estar encaminados dentro de la parte espiritual para poder comprender y entender todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La inspiración es lo que se aporta de parte de una divinidad. En este caso, la divinidad es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos está aportando a nosotros, a las personas. Y miremos entonces, definamos algo importante que dice acá, que es una persona. Una persona es un ser con poder de razonar, que posee una conciencia sobre los hechos y sus actos y que cuenta con algo muy importante como es una identidad. Cada uno de nosotros tenemos una identidad. ¿Y qué nos identifica? ¿Qué nos hace diferentes a los demás? Lo que nos hace diferente a los demás es nuestra forma de ser, es nuestra manera de hablar, es la manera como nosotros tomamos y pensamos, actuamos. Cada uno de nosotros tenemos unos caracteres, cada uno de nosotros nos diferenciamos entre los unos y los otros por diferentes cosas. La inspiración no aparece porque usted se esfuerce, porque usted lo quiera, porque usted quiere inspirarse. Simplemente viene porque Dios trae la inspiración, porque Dios trae esa parte que quiere iluminar, que nos permite ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra de Dios, cuando una persona lee la palabra, cuando una persona llega a tomar este libro, que son los pensamientos de Dios, que son las acciones de Dios sobre la tierra, sobre el hombre y sobre los mismos comportamientos de Satanás, nos está diciendo qué es lo que Dios tiene pensado para hacer en un futuro, de lo cual nosotros nos estamos dando cuenta que estamos nosotros viviendo el cumplimiento de muchas cosas de las que están escritas en la palabra de Dios por medio de algo que se llama la profecía. Cuando hablamos de profecía, estamos hablando de un concepto también sobrenatural, pero que el Señor muestra a una persona que está en el Espíritu o que ha sido llamada por el Señor para llevar un mensaje, para traer para llevar un conocimiento, porque algo va a acontecer, entonces Dios utiliza a esa persona. Cuando hablamos de profecía, estamos hablando de una revelación que Dios da acerca de un evento futuro que se ha de cumplir. La palabra del Señor me está diciendo algo muy importante, y es que dice la palabra, dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso me lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 21. La escritura no puede ser quebrantada. La escritura no puede cambiarse. La verdadera definición y el verdadero propósito que el Señor tiene con la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que la Biblia es inspirada, es decir, que fue escrita por hombres que estaban guiados por el Espíritu Santo y que nadie puede desmenuzarla o demostrar que en ella hay elementos falsos. Nadie puede decir que la Biblia es un conjunto de ideas humanas y que los escritores no fueron guiados por el Espíritu Santo. Las Biblias son los pensamientos, las obras y los hechos de Dios sobre la tierra, que tiene pensado hacer con la tierra y con todo lo que en él hay. Las personas que escribieron la Biblia fueron escogidas por el Señor para que nos dejasen a nosotros este tipo de respuestas hacia dónde nosotros nos dirigimos. ¿Qué le va a pasar al hombre? ¿Qué le va a pasar a la tierra? ¿Y de qué manera nuestros hechos, nuestras obras y todo lo que en él consiste, estamos prestos a mirar y a conocer lo que Dios va a hacer?
Dios nunca hace nada con respecto a lo que Él revela. Él muestra lo que Él va a hacer, lo que Él va a traer sobre la tierra para que nosotros no nos coja de pronto mal parqueados como nosotros decimos. La palabra del Señor también me está diciendo algo muy importante. Dice que es útil para enseñar. Cuando nosotros hablamos que es útil, quiere decir que tiene un beneficio. La palabra de Dios me presta a mí un beneficio. La palabra de Dios me sirve para mejorar, para mirar en qué estoy fallando con Dios, para mirar en qué cosas estoy teniendo una actitud o estoy relacionándome mal con las personas. Entonces, por eso la palabra me dice que es útil para enseñar comportamientos, para enseñar acerca de la fe que debemos de tener nosotros con el Señor. También dice que es útil para redarguir. ¿Qué es redarguir? Cuando hablamos de redarguir, se está definiendo cuando la palabra me está haciendo ver a mí que estoy haciendo las cosas mal. Tal vez en el mundo secular, en la gente de afuera, hablamos de la conciencia. Dice, es que soy un hombre de conciencia. Quiere decir un hombre que se deja manejar por aquello que uno tiene dentro, que antes de conocer al Señor uno decía, es que la conciencia me acusa. Esa no era la conciencia. Lo que pasa es que en el lenguaje cristiano se llama el Espíritu del Señor. Y el Espíritu Santo es el que me redarguye, es el que me está diciendo, el que me ayuda a discernir qué es bueno y qué es malo. Y por eso la palabra de Dios me está redarguyendo, me está mostrando, me está haciendo entender y comprender cuáles son los errores en los que yo estoy fallando para mi relación con Dios, para mi relación con los demás, la relación que debo tener conmigo mismo y la relación que debo tener con el medio ambiente. El Señor ha colocado una serie de parámetros para que el hombre sepa moverse, sepa manejar y sepa administrar las cosas que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros. Para la tierra, para que el hombre viva aquí, para que el hombre viva bien, para que el hombre viva contento, para que el hombre sepa que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios eterno, que tenemos un Dios grande. Eso es lo que me está diciendo. Dice que la palabra de Dios también me sirve para corregir. Cuando leemos la Biblia empezamos a darnos cuenta que tenemos cosas erradas, tenemos conceptos equivocados, aún nuestra fe está puesta en cosas que no deben ser así. Y por eso el Señor nos está llamando y el Señor nos está diciendo que tenemos que corregir actitudes, que tenemos que corregir comportamientos, que tenemos que corregir formas de pensar, que tenemos que corregir de pronto hábitos en nuestra carne que nos está llevando a tener una actitud que no es coherente con la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios también me dice la escritura que es útil para corregir en justicia. Quiere decir, cuando hablamos de justicia, estamos hablando de actos justos. Estamos hablando de que a cada uno hay que darle lo que le corresponde. De la misma manera, nosotros vamos a ir a un juicio con el Señor. Vamos a ir a un juicio con Él porque vamos a recibir unas reprimendas o vamos a recibir unas recompensas dependiendo de las obras que nosotros hicimos acá, dependiendo de nuestro comportamiento, dependiendo de lo que hicimos con la familia que Dios nos dio, dependiendo también de cómo nosotros administramos las cosas que Dios nos dio a nosotros en la parte financiera. También la palabra del Señor me va a cuestionar y me va a juzgar mi comportamiento con Él. Si nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar lo que son las iglesias del Apocalipsis, podemos entender las diferentes etapas por las que ha pasado la iglesia y que actualmente nosotros estamos viviendo la iglesia de la Odisea.
Y esta iglesia lo único que le importa son los grandes monumentos, las riquezas de los pastores, las palabras falsas, la apostasía. Se ha permitido que se traigan enseñanzas a la palabra que no corresponden con lo que el Señor ha descrito acerca de cómo nosotros debemos de adorar al Señor. También la palabra del Señor me está diciendo que si yo, conociendo la palabra, sigo haciendo lo que no es del Señor, sigo caminando como Dios no quiere o como Dios no anhela, entonces seguramente la obra o el acto o la justicia o la sentencia o la recompensa que Dios me va a dar a mí seguramente no va a ser la mejor, porque estoy equivocado en muchos conceptos, en muchos hábitos y en muchas costumbres que tenemos nosotros cuando no conocemos del Señor. El mundo nos ha metido una serie de conceptos y una serie de cosas erradas que van en contra de la misma palabra. Y una de esas cosas que nos quieren llevar es a la idolatría. Cuando nosotros adoramos imágenes, cuando nosotros adoramos personas, cuando para nosotros es más importante el perro, el gato, el loro, que el mismo hermano, la misma persona, de pronto el hombre, la mujer, el esposo, los hijos, le damos más importancia a otras cosas que a lo que yo debo darle importancia. Entonces, aquí la palabra del Señor me está diciendo tres cosas acerca en este versículo donde dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruirnos en justicia. Son tres cosas que la Biblia nos enseña. Primero, el origen de la escritura. ¿Quién mandó o quién creó la Biblia? Sabemos que esto lo hizo el hombre, pero Dios usó a Moisés, usó a Enoc, usó a los diferentes escribas que nos habla la palabra para dejar registrado piedras, en pieles de animales, en papiros, en muchas formas y maneras. Siempre se dejó o se ha dejado o se ha tratado de dejar estas escrituras o estas cosas para que la gente de las próximas generaciones, de las generaciones futuras, entonces vayamos nosotros a entender y a comprender. El origen de las escrituras es inspirada por Dios. O sea, no hay pierde. Así el hombre diga lo que quiera decir, nosotros sabemos que todas las cosas provienen de Dios. Nosotros sabemos por medio de su palabra y sabemos que su palabra no es mentira, sino es verdad. Conocemos que la escritura es inspirada por Dios, que le dijo a Moisés, escribe en un libro. También conocemos los escritos de Enoc, ese profeta que duró 365 años caminando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y Dios se lo llevó, dice la palabra. Por allá en Judas, también Judas, pero no el que se ahorcó, sino el medio hermano de Cristo, nos está enseñando acerca de las profecías de Enoc. Y dice que Enoc dejó escritos, tal vez no están aquí, no sabemos quién los tiene, pero si él los habla, si este varón dice, es porque en alguna parte y lo que él habla, eso es verdad. Y también dice que nos encuentra, o la Biblia nos dice que la Biblia nos da una utilidad o tenemos una utilidad por medio de la palabra de Dios. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye acerca del juicio futuro que vamos a tener nosotros, los que vamos caminando con el Señor, en lo bueno o en lo malo, para los impíos y para los que somos creyentes en el Señor. Y aunque seamos creyentes, en muchos momentos nosotros nos estamos equivocando en muchas cosas. Nosotros de pronto estamos errados, caminando o haciendo cosas que la misma palabra de Dios prohíbe, pero por mi hábito, mi costumbre o por las razones que sea, yo no quiero cambiar y quiero seguir bajo esos mismos parámetros. Y lo último es el propósito que tiene la palabra. Y el propósito de la palabra de Dios, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito entonces que me está diciendo a mí la palabra del Señor?
La palabra del Señor dice, primer propósito que Dios busca en nosotros los creyentes, en los que creemos en el Señor, es que el hombre sea perfecto, que nuestras cosas sean agradables al Señor. No estamos hablando aquí de perfección, estamos hablando de que vamos entrando a una perfección. Hebreos capítulo 6 es muy claro, dice que nosotros estamos rumbo a la perfección. Y día a día, por medio del redarguir, de la enseñanza, de la corrección y de la instrucción en justicia, vamos cambiando lo que no es del Señor por cosas que le pertenecen al Señor y que de ahí nos va ayudando a ser personas diferentes. Y lo último dice, para que el hombre de Dios esté capacitado para realizar todas las obras que Dios tiene para cada uno de nosotros. Usted y yo debemos ser preparados para realizar las obras que el Padre nos lleva a cada uno de nosotros a cumplir de acuerdo a lo que Él tiene escrito en su palabra. Por eso, hermanos, permita que la palabra de Dios le enseñe. Hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. ¿Lees la palabra de Dios y no la entiendes? La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, les invita a escuchar su programa, La Espada del Espíritu, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a través de Radio Bucarica de Todelar, 1050 AM. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.